Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de su palabra, para sumergirnos en esta palabra que nos quiere iluminar, arrancar de la muerte, de la depresión, de toda la mala onda, porque el Señor quiere verdaderamente hoy levantarte de todas tus postraciones. Vos sabés que Dios no está conforme con la desgracia de su pueblo. A todos los ciegos, a todos los cojos, Él los quiere guiar por un camino llano en el que no tropezarán. El plan de Dios no es la ceguera. El plan de Dios es la luz, es la alegría, es la plenitud de la vida. La luz de Dios es el mismo Cristo, aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me siga tendrá la luz de la vida. Todos podemos iluminar a los demás. Todos podemos ser esa lámpara que disipa la oscuridad, esa lámpara que ayuda a que nadie tropiece. Un pueblo desterrado y disperso entiende la salvación en términos de retorno a la patria, como un nuevo éxodo, como la marcha a través de un desierto transformado. Pero el que se lo anuncia, el profeta, habla mucho más que esto. Él canta gozoso esa salvación que ya antes de recorrer el desierto ya tuvo lugar en la esperanza. Porque la esperanza es ya poseer aquello que todavía no tengo en las manos. Y el resultado de esto no es una nación que se reconstruye. El resultado de esto es un pequeño resto que congrega la fragilidad y la debilidad humana, pero que han sido redimidas. Y esa redención está en que Dios ya se ha revelado como Padre y como Salvador. Te invito a que escuches esta proclamación del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos del 7 al 9. Así habla el Señor. Griten jubilosos con Jacob. Aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír. Alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Los capítulos 30 y 31 del libro de Jeremías forman una composición literaria probablemente redactada por Baruch, un discípulo de Jeremías, en la que recoge las palabras de su maestro, especialmente aquellas que se refieren a la salvación de Israel. Después de la muerte de Asurbanipal en el año 631, renace la esperanza de todos aquellos que habían sido desterrados, porque ven que se desmorona el poder del imperio asirio. Y Jeremías se hace eco de esta esperanza.
Y entonces él comienza a anunciar la repatriación de todos los exiliados del reino del norte, o sea, del reino de Israel. Empieza a anunciar el restablecimiento de la unidad nacional y la renovación de la alianza. Y en este horizonte abierto por esta salvación prometida y esperada, el profeta ve venir ya una gran multitud, una multitud que peregrina hacia Jerusalén, dando gracias a Dios y celebrando su liberación. Entonces podemos comprender que un pueblo desterrado, un pueblo disperso, comienza a entender entonces la salvación justamente en estos términos de reunión, términos de retorno a la patria querida que habían perdido. Pero el que habla por boca de su profeta dice mucho más. Esta invitación al gozo por el retorno de Jacob, por la repatriación de los hijos de Jacob, es una invitación a cantar las alabanzas de Yahvé. Es una especie de monición litúrgica dirigida a una asamblea que está de fiesta. Todos los congregados en esta asamblea tienen que saludar entonces con alegría, con júbilo, al pueblo que fue salvado, este pueblo que fue distinguido por Yahvé entre todos los pueblos de la tierra. Pero resulta que al celebrar el don de Jacob, ese don que Jacob recibió, que el pueblo recibió, no se tienen que olvidar justamente que fue Yahvé el que les concedió este don. No es algo que ellos lograron por ellos mismos, es gracia, es un regalo de Dios. Enlazando con el himno de la asamblea, Yahvé toma la palabra y Yahvé confirma su promesa de reunir a los dispersos y de conducir a los desterrados. Es una especie de segundo éxodo. Es este éxodo hacia la tierra que abandonaron. Y justamente porque la palabra de Yahvé es una palabra verdadera, es una palabra que no defrauda, el profeta ya la da por cumplida. Y entonces está invitando a la asamblea a celebrar lo que aún está por venir. Fíjate qué poder el de la esperanza. Ya estoy celebrando y ya me estoy alegrando de aquello que todavía no llegó, pero que ya está presente para mí en la esperanza. Fíjate cómo acá se descubre de un modo hermoso esta atención, esta solicitud del Señor que marcha delante de su pueblo. Esta atención preferente por los más débiles, por ejemplo, los ciegos, los cojos, las embarazadas, las que han tenido familia. Es este buen pastor que cuida de los que se rezagan. Es el buen pastor que se ocupa de que nadie se quede en el camino. Por eso, la restitución de Israel va a ser perfecta. Y los que marcharon llorando al destierro ahora van a volver llenos de alegría. Y hasta la tierra se va a alegrar con el regreso del pueblo. Y la profecía termina descubriendo el corazón de Dios. Ese corazón del que procede toda la iniciativa de la salvación. Israel tiene que comprender que Dios, a pesar de todo, sigue siendo un padre, sigue siendo un padre que ama, y porque ama, salva. Qué grande es este Señor que nos salva. Cuán grande el amor del Señor. Te invito a que lo medites escuchando este tema tradicional. Cuán grande es Él, en boca de este dúo, Israel y Moisés. Señor mi
al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Al recorrer los montes y los valles, yo te alabaré, cantando las grandezas de tu poder y tu infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es Él, cuán grande es Porque Dios es grande y para siempre es su misericordia. Porque Él es fiel, porque Él es bueno. A Él sea la gloria, La honra, el poder, el imperio, la majestad, porque Él es y grande. para siempre su misericordia. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, cuán grande es Él. Tú eres grande, grande es Él. Te invito a que oremos juntos con este Salmo 125, con esta antífona que dice así: Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas.
Grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor con nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Un primer comentario de este salmo lo hacemos pensando en el pueblo de Israel. Este salmo es un salmo gradual, un canto de subida. Forma parte de toda esa colección de cantos de peregrinación que los judíos cantaban subiendo hacia Jerusalén. Las expresiones, la marcha, la travesía, se va, se vuelve, todas esas expresiones nos hacen pensar en una inmensa procesión, esa procesión que avanza hacia el templo, con los brazos cargados de gavillas para la fiesta en la que se ofrendaban a Dios las cosechas. Y fíjate, hay algo interesante en esa delicadeza rítmica, que es casi como los escalones que se van subiendo paso a paso, mediante unas palabras gancho que se repiten de una estrofa a otra. Traía, trae. Estábamos, estábamos. Maravillas, maravillas. Sembrado, semilla. Se va, se vuelve. Cada estrofa en este salmo está compuesta sobre una medida que se llama elegía. O sea, el primer verso tiene 3 acentos y el segundo 2, como si la respiración bajo una emoción demasiado fuerte se fuera desvaneciendo. Y este ritmo, que llamamos elegíaco, es especialmente sensible en la primera estrofa. Se va llorando, echa la semilla, viene alegremente, trae las gavillas. El sentido original de este salmo, el que le dio el salmista judío cuando lo compuso, era, evidentemente, el regreso de los prisioneros. Acordate cuando se hizo el edicto de Ciro en el año 538. Habían pasado 47 años de exilio en Babilonia. Y este acontecimiento histórico, innegable, para el compositor de este salmo es un gran símbolo humano. En toda situación humanamente desesperada, Dios es el único Salvador. Y los beneficiarios de esta salvación no salen de su asombro. Ellos creen ver un sueño, estalla la alegría. Entonces los paganos también están maravillados. Y los mismos paganos cantan la acción de gracias. Para poder expresar de forma poética esta idea de la vida que renace después de la muerte, el autor usó 2 imágenes. Una, la del torrente de agua viva que hace florecer el Negev en primavera, y las semillas de grano de trigo que mueren bajo la tierra para dar nacimiento a esa alegría que viene después con la cosecha. Observa esta dimensión escatológica, esta dimensión que te dirige al final de los tiempos en la oración. La salvación ya ha comenzado, pero aún no ha terminado. Los peregrinos en marcha hacia Sión, Jerusalén, cantan esta liberación cuádruple, podríamos decirlo.
Primero la subida de Egipto con ocasión de la conquista de la tierra prometida. Después la subida de Babilonia al regresar de la cautividad. Y ahora tenés la subida actual de los peregrinos que van hacia Dios. Pero al final está la subida escatológica de todas las naciones, de todos los hombres, al final de los tiempos. Finalmente, la única verdadera liberación es, y no te quepa duda, la Pascua de Jesús. Una segunda lectura la podés hacer con Jesús. Qué importante es recitar este salmo poniéndolo en boca de Jesús la mañana de Pascua, justo cuando acaba de resucitar, y que verdaderamente puede pedir a su Padre terminar su obra, o sea, sacando de la muerte a todos aquellos que todavía están cautivos. No se trata de un pensamiento piadoso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo tomó esta imagen de la semilla como un símbolo de la muerte y de la resurrección. Acordate, Juan 12:24. Muchas veces Jesús evocó este reino que viene como si fuera una cosecha. Y nos dijo que la cosecha es tan abundante pero faltan trabajadores. Y había que pedir al Padre trabajadores para la cosecha. El grano de trigo crece sin ti. Y el reino viene, el reino viene. Y por eso muriendo, sembrando con lágrimas, Jesús sabía que Él cosecharía y pedía a sus amigos que permanecieran alegres. Juan 16:22. Y una tercera lectura podemos hacerla con nuestro tiempo. Nadie puede ponerse en nuestro lugar para actualizar este salmo, para hacerlo carne en nuestra carne. Nuestra oración plenamente personal tiene que partir de nuestras propias situaciones humanas. Dios es Salvador, Dios es Liberador. ¿Lo crees de verdad? ¿Crees que Dios es el Señor de lo imposible también en tu vida? Los que experimentaron la vuelta del exilio no salían de su asombro. Les pareció algo fantástico, algo increíble. Y yo, vos, en tal o cual situación conyugal o familiar, aparentemente sin salida, en aquel fracaso que te parece definitivo, en aquel pecado incrustado en tu vida como algo habitual, en aquel duelo que truncó una vida, ¿pensás que Dios puede hacer lo que te parece que es imposible? Nuestra esperanza cristiana no es esa esperanza vaga de que las cosas se van a arreglar algún día. Es la certeza de que Dios está en acción para salvar lo que estaba perdido. Es el Señor que vuelve a traer a los cautivos. Es la certeza de que el dueño de la mies está haciendo madurar la cosecha. Dios quiere nuestra colaboración. La salvación es un don gratuito. Y en este sentido, se puede decir sin ningún error que esta salvación se realiza sin nosotros, o al menos que supera totalmente nuestras fuerzas. Y sin embargo Dios nos hizo libres. No somos marionetas manipuladas por Él a distancia. Este salmo es todo un programa de trabajo, un programa de responsabilidad. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y en este sentido la salvación no se hace sin nosotros. Los llantos no pueden reemplazar el trabajo de la siembra. Hay que hacer todo lo que está de nuestra parte para poder transformar en liberación esa situación mortal que es la nuestra. Porque el grano sembrado parece perdido.
Y en los países de hambre, el sembrador sacrifica trigo del cual se priva momentáneamente, que podría comérselo, y por eso hay un motivo suficiente para llorar. Pero después va a cosechar. Aparece el papel positivo de la cruz, nuestra colaboración en la salvación, nuestra forma de sembrar, es aceptar madurar como el grano de trigo que se pudre para dar fruto. Por eso es importante vivir las pruebas de la vida como comuniones con el misterio de la cruz de Jesús. Esa imagen de la semilla es muy elocuente. Primero el abatimiento, el entierro, luego el peso de las gavillas cargadas de espigas maduras. Fíjate que la nota dominante en este salmo es la alegría, una alegría que explota en risas, en canciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla descubrir que este mundo es solamente un comienzo! Que al hacer una primera lectura llama la atención este inicio exultante de este salmo. La liberación definitiva parece totalmente lograda en las dos primeras estrofas. Y sin embargo, ¿por qué las otras estrofas son nostálgicas? El regreso de los cautivos, aunque sea maravilloso, fue parcial, fue engañoso. Porque después de las risas, después de los cantos de alabanza, el combate humano empezó de nuevo. Es que nunca vamos a poder repetir suficientemente. Solamente la resurrección va a realizar plenamente la promesa de Dios. Hay que esperar sembrando con lágrimas, pero sabiendo que la parusía, la gloria de Dios, ya está en marcha, y que, aunque sea oscura, pero seguramente el grano germina, y la cosecha madura, y el reino viene. La Iglesia sabe, y eso es una experiencia universal, que las lágrimas son una semilla de alegría. Te invito a meditar en todo esto y a hacerlo oración, escuchando este tema musical. En él hay victoria. Deja que el Señor obre en ti. Deja que el Señor sature tu ser. En Él está el poder y toda autoridad. En Él está la victoria. En Cristo
Te invito ahora a que escuches una lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Ahí se nos manifiesta que el sacerdote no es un hombre aparte, es un miembro de la comunidad, esa comunidad con la que comparte lo bueno y lo malo, precisamente por participar de la misma condición humana de los otros, puede entonces cumplir con esa tarea de ser mediador entre Dios y los hombres. Lo contrario sería clericalismo. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad, sino es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». El autor de la carta a los Hebreos quiere aclarar a sus lectores en qué consiste el sacerdocio de Cristo. ¿Cuál es la dignidad del sacerdocio de Cristo? Y por eso le interesa establecer este paralelismo del sacerdocio de Cristo con el de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y no hay que olvidarse que el sacerdocio de Cristo está totalmente por encima del sacerdocio del Antiguo Testamento. Ampliando algunas ideas que ya fueron expresadas en el capítulo anterior, en los versículos 14 y 16, él destaca dos rasgos fundamentales que caracterizan el servicio del Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento, y que también se dan, pero con mucha mayor perfección, en el sacerdocio de Cristo. Uno es la solidaridad con el pueblo. Justamente dice de dónde ha sido tomado el sacerdote. El sacerdote no cae del cielo, es tomado de entre el pueblo, es uno del pueblo. Y por lo tanto tiene que representar a este pueblo delante de Dios. El otro rasgo es la vocación con la que ha sido llamado por Dios a desempeñar esta tarea sacerdotal. El sacerdote entonces será tanto más idóneo para desempeñar su misión cuanto más comprensivo se muestre con las miserias ajenas, con las miserias humanas. Y de aquí que la experiencia de las propias debilidades que lo envuelven como si fuera un vestido le va a ayudar a mantener vivo el recuerdo de su propio origen. Le va a ayudar a no distanciarse del pueblo. Esto, el recuerdo de las debilidades propias, lo va a hacer mucho más comprensivo. Y sin embargo, esta comprensión no tiene que ir más allá de lo que vaya la ignorancia o la debilidad de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios, que perdona siempre a los débiles y a los descarriados, se resiste contra los soberbios y no perdona a los que pecan con la mano alzada, dice Números 1:30. Estos deben ser excluidos de la comunidad. El sacerdote del Antiguo Testamento, que era pecador como todos los hombres, ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Esta solidaridad con el pueblo, en cierto sentido, era una consecuencia de la complicidad. En cambio, con Jesús hay algo distinto. Jesús se hizo solidario con todos los hombres por amor, porque Él no cometió pecado,
Él se ofreció a sí mismo por los pecados ajenos. También la última raíz de su comprensión está en ese amor a los hombres que lo llevó a hacerse hombre como nosotros, igual en todo, excepto en el pecado. Y el otro rasgo que interesa al autor, que subraya el autor, en el sacerdocio del Antiguo Testamento, es la vocación. El sacerdote ha sido llamado, no es que él quiere ser. Nadie puede arrogarse el honor de ser sacerdote si no ha sido llamado por Dios. Es clara la Escritura. Para ejercer el sacerdocio, Dios lo llamó a Aarón y llamó a los descendientes de Aarón. Y también Jesús fue llamado por Dios, pero obviamente no fue llamado como Aarón, no fue llamado en virtud de la vocación de Aarón, porque no era su descendiente, no era ni siquiera de la tribu de Leví. Cuando llegó a la plenitud de los tiempos, Dios llamó de una vez por todas a su Hijo, nacido de la Virgen María. Y el autor prueba ambos extremos justamente con distintos textos bíblicos. El primero, o sea que Jesús es el Hijo de Dios, con el Salmo 2.7 y con Hebreos 1.5. Y el segundo, o sea la vocación, con el Salmo 110, versículo 4, esta alusión al sacerdocio de Melquisedec, que justamente ilustra, por una parte, que el sacerdocio de Cristo no está en la línea del sacerdocio de Aarón, sino de Melquisedec. Y por otra, que también Cristo es rey, como era Melquisedec. En cualquier caso, el sacerdocio de Cristo aparece claramente como algo único, como algo incomparable. En comparación con el sacerdocio del Antiguo Testamento, hay una analogía en cierto sentido, pero por contraste. O sea, nadie puede ser sacerdote como lo es Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, insustituible. Y sin embargo, aquellos que son sacerdotes en la Iglesia tienen que imitar este sacerdocio de Cristo, sobre todo en lo que respecta a la solidaridad con los hombres. Danos, Señor, la gracia de poder entrar en el misterio de tu sacerdocio. Danos la gracia de entrar, Señor, en este ministerio de mediación entre Dios y los hombres. Que cada uno de nosotros pueda ser mediador para que todos los que no te conocen lleguen a conocerte. Danos la gracia de orar, de interceder, de llevar tu palabra, de ser puentes entre Dios y aquellos que lo buscan. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Juanpa y Leni, De lo profundo de mi corazón.
Tan cierto eres en mi vivir que te puedo sentir haciendo tu obra aquí dentro de mí. Toda mi alma y canción te entrego, Señor, mi ofrenda de amor a ti. Mil gracias te vengo a entregar por darme la oportunidad. De lo profundo de mi corazón, te entrego, Señor, lo mejor de mi alma. De ti nunca se aparta mi corazón. No te dejará porque tú me haces falta. Eres lo mejor de mi corazón, mi amor y pasión, oh Jesús. De lo profundo de mi corazón, te entrego, Señor, de mi alma, lo mejor de ti nunca se aparta mi corazón. No te dejará porque tú le haces falta. De lo profundo de mi corazón te entrego, Señor, lo mejor de mi alma. De ti nunca se aparta mi corazón, pero claro no que no hará porque tú le haces falta. Tú eres el amor de mi corazón, mi amor y pasión, oh Jesús, mi razón de vivir. Yeah. Mi razón de vivir. La fe es poder abrir los ojos a la realidad de Dios. Podemos decir que una persona sin fe está ciega, no ve la realidad de Dios, que muchas veces está muy cerca de nosotros. Por eso cuando Jesús cura a algún ciego, esto siempre es un símbolo de una curación mucho más profunda, que es la curación de la falta de fe. Y la fe es lo único que puede verdaderamente hacer captar el sentido profundo de un signo milagroso. El ciego Bartimeo no creyó porque fue curado, sino al contrario, fue curado porque tenía fe. Escucha cómo lo relata el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Jesús va de camino a Jerusalén. Sube por última vez a Jerusalén. Abandonó Galilea, evitó pasar por las tierras de Samaria, marchó por la orilla oriental del Jordán y por Perea, siguiendo la ruta que pasa por Jericó. Y ya estando en Jericó, que dista unos 30 kilómetros de Jerusalén, realiza el último milagro que narran los evangelios sinópticos. El texto de Marcos es también en este caso el que nos ofrece la narración más viva, más cercana a lo sucedido.
Bartimeo está echado al borde del camino, escuchó hablar de Jesús, se enteró de que va a pasar por allí, y mientras pide limosna a los peregrinos que suben a Jerusalén, este pobre ciego pone toda su confianza en el que tiene que venir, en el Mesías, en el Hijo de David. Por el rumor de la gente, por el griterío, se da cuenta de que se está aproximando Jesús y que con él llegó la gran oportunidad de su vida. Entonces se pone a gritar con todas sus fuerzas, llamando a Jesús Hijo de David, que era el nombre, era el título con el que el pueblo designaba al Mesías prometido. De este Mesías se esperaba la salvación nacional, se esperaba el cumplimiento de todas las promesas que Dios había hecho a Israel. Y se esperaba también que curara a los ciegos. Por esto la gran confianza que tiene Bartimeo. Los que marchaban delante del grupo, al oír los gritos del ciego y lo que decía, lo mandan callar. Pero Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Bartimeo crece en confianza. Se pone de un salto delante de Dios. Y la pregunta de Jesús le ofrece la ocasión de poder expresar claramente cuál es su deseo y toda la confianza que tiene. Fíjate que Bartimeo le llama a Jesús Rabuní, o sea, maestro mío. Es un título menos frecuente y mucho más honorífico que rabí. Y también está expresando ese gran respeto que se merece aquel a quien él acaba de reconocer como Mesías. Jesús le concede la gracia que le pidió y le dice que su fe lo ha curado. Bartimeo ya tiene la luz, ya tiene el camino. Bartimeo no se va a quedar sentado en las tinieblas, va a seguir a Jesús, lo va a glorificar, glorificando a Dios. La confesión de este ciego que ha aclamado a Jesús como Hijo de David termina desvelando públicamente el misterio mesiánico del profeta de Nazaret. Pronto va a ser todo el pueblo el que aclame a Jesús en Jerusalén, el que lo salude como Mesías, como el que viene en el nombre del Señor. Justamente porque llegó el momento en el que, si se callan los discípulos de Jesús, tienen que gritar hasta las piedras. ¿Qué quieres que haga por ti? El grito del ciego, fíjate, es una petición muy limpia, salida de las entrañas. Casi que está preparando esa exclamación del Domingo de Ramos: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y esta petición inspiró una gran corriente de oración cristiana. En ella, el ciego, fíjate, no pide a Jesús una instrucción para la vida eterna, como hace el hombre rico de hace 2 domingos. Mucho menos le pide un privilegio, como Santiago y Juan, el domingo pasado. Simplemente dirige una invocación llena de contenido. Este hombre que no ve está reconociendo a Jesús como Mesías, lo está proclamando, está gritando que Jesús es el Mesías. Y algunos lo quieren hacer callar, pero Jesús no. A diferencia, fíjate, del inicio del Evangelio de Marcos, cuando Jesús quería mantener esa discreción, ese secreto, para no ser malinterpretado justamente, y los discípulos proclamaban y preguntaban quién debía ser ese personaje. Ahora es al revés. Ahora resulta que aquel que los guías y los letrados del pueblo no habían sabido reconocer, ahora el que lo identifica es justamente un ciego. Qué significativa es esa pregunta y esa actitud de Jesús. ¿Qué querés que haga por ti? La necesidad del ciego es evidente. No parece necesario la interrogación. Pero esa pregunta repetida tantas veces
centra a la persona en sus deseos, en sus aspiraciones. Y justamente está expresando esa disponibilidad humilde de Jesús. Él, el Mesías, el Hijo de David, no mantiene las distancias. Fíjate que justamente según sus enseñanzas, Él es accesible. Él se hace servidor de las necesidades de un pobre ciego. Llamen lo que venga. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús te está diciendo también a vos, ¿qué quieres que haga por ti? O te está preguntando, ¿cuál es tu ceguera? ¿Cuál es la ceguera que te tiene postrado al borde del camino de la vida? Él te viene a traer una salvación, una curación, en todos los órdenes de tu persona. Aprovecha esta oportunidad. Clamale vos también al Señor y decirle, Señor, que vea, porque Él quiere abrir tus ojos para que puedas experimentar y reconocer su paso por tu vida, su paso hoy por tu vida. Te invito ahora a que medites en todo esto escuchando este tema musical. Enciende mi luz. Enciende mi luz, estoy deseando vivir otra vez como debo. Enciende mi luz, respira en mí otra vez, recréame, enciende mi luz, estoy orando, no quiero ver mi alma fría, enciende mi luz con llamas de tu amor, respira, oh Dios, en mi ser, enciende mi luz, ilumíname, abre la fuente, que mi fe no muera, ya quiero ver ese cambio hoy en mi ser, enciende, enciende mi luz, enciende mi luz, que consuma pecados que hay en mi alma, enciende mi luz, haz que brille como el sol, renueva